Estamos de vuelta. 25 minutos, 26 minutos nos separan del mediodía. Tú sabes, Doris, que al mediodía las manecillas del reloj miran el cielo de la Patagonia y se van a encontrar con un cielo nublado, porque hay amenaza de lluvia otra vez en Punta Arenas. Bueno, haciendo el honor a aquello de abril lluvias mil. Doris, estábamos hablando precisamente de la Central Unitaria de Trabajadores, del movimiento sindical, lo difícil que es, ¿no?, en estos momentos aglutinar voluntades para reconstruir la Central Unitaria de Trabajadores en Punta Arenas por distintas razones. Pero entremos un poco. Me dijiste ayer, y yo sabía, supe por las redes sociales, que tenías una intervención invitada por los movimientos solidarios que existen en Suecia, movimientos solidarios con Chile. ¿En qué consistió esa participación? ¿Con motivo de qué ocurrió del 1 de mayo? De un 1 de mayo que se puede considerar distinto en Chile por el momento político, social, sanitario por el cual estamos atravesando, tema sobre el cual también quiero conversar contigo, sobre el tema del COVID, cómo nos ha golpeado acá, qué está pasando con estos movimientos de los transportistas retenidos en la Patagonia argentina, en Villa Costura, muchos, lo que está ocurriendo en Punta Delgada, que puede terminar en un desabastecimiento en la región, que podemos llegar nuevamente a fase 1 y cuarentena. ¿Qué significación esto puede tener para nuestra región de Magallanes? Sobre todo estos temas quiero conversar, pero parto inicialmente con esta intervención que tuviste ayer con el mundo latinoamericano, esencialmente en Suecia. Sí, bueno, yo agradezco ahí a la querida compañera Rosana Grubsich, que pensó en que yo podría representar, a propósito del llamado a la compañera Janet Mendoza, que vive en la ciudad de Gotemburgo. Estas comunidades tenían interés en ser parte de una conmemoración vinculada a su país natal, pensando en los temas del exilio, ¿no?, y de la solidaridad internacional que se tuvo en su momento, y que ellos y ellas siguen activos hoy día, muy preocupados y preocupadas de la situación en Chile. Y Janet desarrolla unas charlas todos los días miércoles con distintos temas vinculados a Chile, por cierto también a los temas que a ellos y ellas hoy día en el país que habitan les afectan, y fue en el marco del 1 de mayo, efectivamente. Y yo decía en mis redes sociales que fui honrada, la verdad, con la posibilidad de compartir durante una hora una exposición que releve. Ellos querían conocer la historia del movimiento obrero chileno. Y por cierto, y tal como tú decías hace un rato atrás, no pude compartir con ellos la historia del movimiento obrero patagónico, chileno-argentino, yo diría, claro, ¿no? Claro. Por tanto, fui honrada con aquello, porque yo no soy historiadora, mi mirada fue de una sindicalista patagónica, además feminista. Entonces hicimos en una hora una conversación que intentamos fuera amena, digamos, relevando los principales hitos de la articulación obrera en nuestro país, relevando la figura de Luis Emilio Recabarren, pero también, junto con relevar la figura notable de Luis Emilio Recabarren, con la creación de la histórica Foch, relevar que como contrapartida de eso también había mujeres en estas luchas sindicales obreras en esa época, relevar la figura de Teresa Flores, que más allá de la anécdota de sus propias vidas, ellos terminaron juntos, digamos, como pareja. Teresa Flores tiene un valor en sí mismo, y cuando Luis Emilio Recabarren y Teresa estuvieron en Magallanes en 1916, trajeron una charla aquí a nuestra FOM histórica y querida, siempre recordada y honrada, sobre la participación de las mujeres, cómo esta sociedad capitalista no solo oprimía al obrero explotado, sino también a las mujeres. Son ideas muy avanzadas que también fueron influidas con personajes que visitaron nuestro país, como Belén de Zárraga, que trajo estas ideas provenientes del anarcosindicalismo y el anticlericalismo. Entonces estuvimos hablando sobre eso, sobre nuestra gloriosa FOM, la distancia, a propósito de lo que recién conversábamos, que hay en lo que significó
en ese tiempo, pensando en nuestra Federación Obrera de Magallanes, la cantidad de periódicos de prensa obrera que circulaban en ese periodo, se contabilizan. Carlos Vega, en su maravillosa obra La masacre de la Federación Obrera, habla de por lo menos 11 a 15 periódicos de factura obrera que mostraban dirigentes obreros no solo con una convicción y compromiso, sino muy ilustrados y claros en su planteamiento. Y cómo esa prensa obrera por los dirigentes obreros era repartida estancia por estancia. Entonces yo les decía a los compañeros y compañeras allá, y nosotros ahora, nuestro trabajo, yo puedo escribir un correo, adjuntar un afiche de la huelga de mañana y me demoro 5 minutos y ni siquiera me moví de mi escritorio. Qué distinto es el trabajo hoy día, que debemos honrar y estar siquiera a la altura mínima de ese compromiso del movimiento obrero patagónico. Tuvimos oportunidad, insisto, sin el rigor de un historiador o historiadora, de mirar hoy día qué está pasando con el sindicalismo, comparar las cifras con Suecia. Ellos tienen un porcentaje de sindicalización sobre el 70%, el nuestro es de un 20,9%, Islandia tiene un 98,2%, o sea, qué lejos... Son incomparables. Qué lejos estamos. La realidad incomparable. A propósito, Dori, tú has señalado ahí, ¿no? Se habla muy poco de la mujer sindicalista. Da la impresión de que todo lo hicieron los hombres. Y yo solamente quiero rescatar también un nombre que para muchos ha pasado inadvertido. En el mundo sindical se le reconoce como la gran premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral. Pero Gabriela Mistral fue una mujer adelantada para sus tiempos. Ella trabajó con el mundo obrero. Ella le enseñó a los obreros por qué tenían que capacitarse. Porque mientras más supieran, más aprendieran, tenía menos sentido o tenían menos posibilidad de ser explotados como eran explotados los trabajadores en aquellos tiempos. Y da la impresión de que eso no se termina. ¿Y sabes por qué? Porque, claro, nos llamó mucho la atención cuando dijo el ministro Jaime Mañalich: vaya, yo no conocía la existencia de esta pobreza. La pobreza de Chile, la pobreza del Chile de hoy, del siglo XXI, el que exhibía una macroeconomía de excelencia, cuando se nos decía que Chile tenía un per cápita de $25.000. Bueno, ese es Chile. Ahora, hoy, nos está demostrando en plena pandemia que la pobreza incide en el aumento de la mortalidad duramente en la pandemia, con cifras, con números. Esto ha quedado claramente demostrado en las comunas que más sufren, en las comunas más pobres del Gran Santiago. Esto tiene un efecto dominó a lo largo de Chile, donde se han instalado las ollas comunes y los pobres ayudan a los pobres. Entonces aquí tenemos una tarea gigantesca por delante, y donde yo creo que se ha abierto una compuerta para discutir este tema, hacia dónde debemos ir. Pero para lograr aquello, Dori Sandoval, nos necesitamos todos. Yo creo que aquí se necesita un gran acuerdo y terminar con los individualismos y con los autores de leyes determinadas. Yo creo que aquí hay que hacer... Se ha movido ya el cerco y hoy se están discutiendo en el Parlamento. Mira, en el Parlamento, a propósito de la constitucionalidad, lo que no se había podido, un royalty minero, que las 1.300, 400 familias más ricas de Chile paguen un impuesto, que las grandes empresas paguen un impuesto de un 27 a un 30%, de que veamos las leyes de exención tributarias, entre otros, con los especuladores de la bolsa. Todo esto para hacer más recursos en un momento que se necesita, pero urgentemente, y que no se tenga que volver a sacar los recursos de los propios trabajadores, porque hasta hoy los trabajadores hemos puesto más recursos para salvarnos todos los trabajadores, más que el propio Estado ha ido en ayuda de todos. Y ahora, cuando estamos frente, ¿y a qué quiero llevarte? Al tema del COVID. ¿Cómo hemos enfrentado el COVID y cómo lo vamos a enfrentar? Se anuncia que en las próximas horas, mira, créemelo, que desde ayer no puedo tener
a un seremi de este gobierno, a ninguno. Han cerrado las puertas herméticamente, desde la intendenta para abajo. Nadie se quiere referir a los temas que son de interés general, no de la radio. Es general, la gente está ocupada, preocupada. ¿Qué va a ocurrir con los camioneros? Primero, con la vida de los camioneros. No se respeta nada, o sea, toman el mate con la misma bombilla, no hay mascarillas, todos juntos. ¿Cuándo harán el PCR? ¿Qué significará en materia de contagios para la región cuando esto se termine en Argentina y se termine aquí en Punta Delgada? ¿Qué podrá ocurrir con el desabastecimiento? Los médicos, colegio médico, ayer decía, sí, Punta Arenas debe entrar en cuarentena. Y hoy vemos nosotros otro dramático llamado de uno de los sectores que está prácticamente quebrado, el sector gastronómico. Cuando dicen nos cierran, en estas condiciones nos quiebran. Porque no ha llegado la ayuda del Estado. Todo es con letras chicas. Entonces yo quiero conocer tu mirada. Vida frente a la economía. Yo te escucho y te grabaría también para enviar el audio a quienes dudan también del llamado a la huelga general sanitaria, porque has entregado los elementos que además me permiten hacer el punto de que el llamado a la huelga sanitaria está radicada en muchos de los elementos que tú señalaste. Nosotros con esta huelga también, y esta manifestación de mañana, estamos pidiendo, exigiendo una renta universal, digamos, sanitaria, para acudir, digamos, en ayuda directa a las familias que hoy día no están pudiendo subsistir, y si lo están haciendo es efectivamente exponiendo su propia salud, porque aquí los trabajadores y trabajadoras que se han contagiado de el COVID-19 lo están haciendo no porque les guste, obviamente, enfrentar esta enfermedad, porque no han tenido otra alternativa, porque ¿cuáles son las alternativas? Yo te voy a nada más que parafrasear. La alternativa para enfrentar esto es sacar de tu propio bolsillo, y muy concretamente, ¿qué es el propio bolsillo del trabajador? Es su seguro de cesantía, sí, claro, con la famosa ley de protección al empleo que habilitó para que esto pueda ser. Por eso es que me parece además súper contradictorio que cuando hubo a lo mejor que hacer una defensa para que no surgiera desde ahí el pago de las remuneraciones, hubiese sido la misma defensa que se hubiese hecho respecto del retiro del 10%, porque en el fondo también estamos sacando de nuestro propio bolsillo. Por eso es que la consigna de que esta crisis no la sigan pagando los trabajadores no es solo una consigna, tiene expresiones súper concretas en esto. Las dificultades concretas que las familias, tanto las que trabajan asalariadamente como las que tienen autogestionados sus recursos con un trabajo independiente, incluido el sector que tú señalas, el sector gastronómico de nuestra ciudad, a los que les podría haber llegado, por ejemplo, la oferta de recursos provenientes del sector economía, no les ha llegado tampoco. El FOGAPE, todo letra chica, no tienen acceso a nada. Ha sido tremendamente dificultoso, porque entras, intentas postular y te vas encontrando en el momento de la postulación con esto no aplica, esto no califica, etcétera, porque eso ha sido una política hiperfocalizada. ¿Qué sentido tiene hoy día hiperfocalizar la política social en comunidades donde es evidente? Nadie te va a falsear los datos. ¿Qué datos te voy a falsear? El otro día hablaba con un subgerente de la zona sur austral del Banco del Estado, y le preguntaba a propósito del acceso a los créditos. ¿Cuántos chilenos habían antes de la pandemia y cuántos chilenos hoy dentro del DICOM? O sea, hay una cantidad impresionante de chilenas y chilenos que han obligadamente caído al DICOM. Sí. Y eso es un impedimento para que tú accedas a cualquier crédito. Te descartan absolutamente. Y ahí quedaste atrapado. Esta suspensión de los cortes. Escuché a Mario Desbordes, lo escuché decir, tiene que haber borrón de DICOM. Borrón y cuenta nueva, dar una nueva oportunidad a los chilenos. Sí, implica llevar un poco de oxígeno a esto, claro, a esta situación, y cuando salgamos, entre comillas, de esta crisis sanitaria, al menos. Por eso nosotros decimos majaderamente, esta es una crisis sociosanitaria, porque cuando logremos superar
las cuestiones estrictamente vinculadas a la crisis sanitaria, vamos a tener una deuda de arrastre social enorme, porque tuviste la discusión miserable que se dio respecto de por ejemplo, los cortes de suministros, cómo se trabó eso, y finalmente, claro, no le están cortando el suministro a las personas, pero la deuda que se va a acumular es enorme. Entonces, esto es un pueblo trabajador agobiado en medio de esta crisis sanitaria y además luchando por preservar la vida de propia y de su familia, y por eso apostamos a la renta básica universal de 500.000 pesos para poder, pero necesitamos esos recursos que tú señalabas. Necesitamos esos recursos y necesitamos que los súper ricos se pongan, digamos, en esta crisis, y que el gran empresariado que se ha portado de la peor forma en esta crisis. El discurso ha sido horrible. No, lo he escuchado estos días. Sí, no, tremendo. Y desde el primer momento de la crisis. Con algunas excepciones, porque lo he puesto como ejemplo aquí, en estos días. En medio de esta discusión en el Tribunal Constitucional salió Ricardo Solari, que es uno de los dueños de Falabella. No lo he escuchado. Sí, pues, bueno, él dijo, ¿pero qué vamos a discutir? Si los ricos tenemos que pagar más. O sea, sin ningún tapujo, sin ninguna objeción, ¿no? No todos piensan igual, pero sin ninguna duda que se ha escuchado discursos terribles, ¿no? Sí. El de Aristía, por ejemplo, presidente de la SNA, presidente de la SOFOFA, o sea, totalmente desconectado de la realidad. Pero bueno, ¿cuál es tu llamado? Que espero sea un llamado de esperanza, ¿no? De esperanza, porque mira, vienen tantos desafíos, pues, y tenemos que tener esperanza, Dori, en los desafíos que se vienen, en que se le pone a los chilenos al frente la gran posibilidad de que sus representantes escriban una nueva constitución. Para mi gusto, este es el hecho más importante en la historia de Chile de los últimos, 100 años, político, me refiero a eso. Posteriormente, es un hecho no menor, poder elegir un gobernador, ya que estamos hablando tanto de la descentralización, un gobernador regional, ya será dotado de mayores facultades, también pienso yo, con la nueva constitución. Son hechos realmente, son hitos fundamentales. Después llegará diputado, senador, presidente, pero estamos enfrentados a desafíos tremendos en estos momentos y en los próximos días. Entonces, el mundo de los trabajadores mucho tiene que decir sobre aquello, y aprovechando este 1 de mayo, yo no sé si se podrá hacer en estas condiciones en las que estamos hoy, alguna marcha, algo que recuerde este 1 de mayo. Las últimas concentraciones se estaban haciendo en el gimnasio ANEF, no creo que sea posible hoy dadas las condiciones, pero ¿qué recuerdo habrá para lo que significa el 1 de mayo? Y con la esperanza, ¿no?, de que conmemoremos un 1 de mayo distinto el año 22. Sí, el año pasado la conmemoración del Día de Mayo la hicimos de forma virtual. Tuvimos que usar esta herramienta y tuvimos un encuentro maravilloso. Estuvieron los músicos del pueblo también brindando y llevando estos cantos de esperanza, porque efectivamente la música, cuánto nos ha alimentado, la música, la poesía, las artes, la cultura en general, cuánto nos ha alimentado en los momentos más aciagos de la historia de nuestro país. Y a propósito de la esperanza, también es desde ahí, pero también es desde la unidad, ¿cierto?, del mundo del trabajo, la unidad también en las familias, la unidad en nuestras organizaciones, el día a día, digamos, comprometido y solidario en esta convicción. Para nosotros este 1 de mayo, la forma, y por eso mi llamado es tan fuerte a los servidores públicos de Magallanes a que mañana adhieran, porque la jornada de mañana es nuestro tributo, va a ser nuestro tributo a la conmemoración del 1 de mayo. Ese es el foco. Nosotros vamos, como dirigentes y dirigentes, a desplegar algunas otras acciones presenciales, al menos 2,
una de las cuales no voy a dar a conocer para no activar cualquier mecanismo represivo antes que siquiera uno ponga un pie en donde vamos a estar, asumiendo eso con la responsabilidad para efectivamente evitar aglomeraciones que finalmente traigan más riesgo. Entonces, quiero decir que este 1 de mayo vamos a rendir tributo a la memoria a través de la jornada del día de mañana. Vamos a poner el foco también en obviamente reivindicar el tremendo compromiso hoy día de estos héroes y heroínas del área de salud, de nuestros compañeros y compañeras que están dando batalla tanto en la atención primaria como en los hospitales, como en la atención de emergencia, cuidando al pueblo chileno. Así que ese es el llamado, y la esperanza para el mundo del trabajo siempre está puesta en nuestra capacidad de unidad y de solidaridad. Esas son las herramientas que históricamente hemos tenido y a las que tenemos que apelar en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy día. Y el proceso constitucional, obviamente, tal como tú lo señalas, es el momento, y por eso la ANEF se ha involucrado desde el día 1 también en la articulación del movimiento social, cumpliendo otro rol distinto al de los partidos políticos, que son parte de la democracia y que si funcionan bien se fortalece la democracia, pero también había una gran necesidad de articularnos en un espacio, porque nos encontramos en la calle y eso tiene un gran valor. Yo reivindico la calle como el espacio histórico donde se expresan las demandas del pueblo y de las comunidades, y junto con estar en la calle, articularnos frente a este momento histórico y construir un mandato popular regional, porque en el marco del estallido se desarrollaron muchos cabildos y encuentros autoconvocados, muchas personas dando sus ideas y pareceres y esperanzas respecto de lo que esperan de una nueva constitución, y teníamos entonces que darle y construir colaborativamente ese mandato. Hoy día nuestros esfuerzos como Confederación en su momento estuvieron puestos en la fundación, junto con otros y otras, de la Coordinadora Social de Magallanes, en la que estamos articulándonos con las organizaciones sociales, llevando candidatos y candidatas del movimiento social con un mandato popular que no inventamos entre 2 ni 3, sino que representan mucho. No digo que todo, ¿cierto? No hay que ser obtusa en aquello. Representan una gran mirada de lo que se fue construyendo en el proceso del estallido social, que no fue solo calle, que yo la voy a reivindicar hasta el último suspiro de mi vida, sino también la capacidad luego y en paralelo de sentarse a escribir juntos y juntas un mandato popular que lleve los elementos que a nosotros nos parece que deben estar en la nueva Constitución. Cuestión en la que estaremos con o sin candidatos en la Convención Constitucional electos, pendientes y siendo contraparte hasta el último también coma que se redacte antes del plebiscito de ratificación. Nos interesa mucho lo que se vaya a escribir ahí, desde la valoración del trabajo, desde el tipo de Estado que queremos la recuperación de un Estado social, queremos una reorganización de las policías, queremos muchas cosas que son estructurales y que están en la nueva Constitución. Queremos que deberían estar en la nueva Constitución. Queremos que se restablezca el derecho a huelga y negociación colectiva para el sector público, que está expresamente prohibido en la Constitución del 80. Entonces, un trabajador o trabajadora del Estado que considere que no tiene nada que ver con el proceso constitucional, humildemente señalo que están profundamente equivocados, que estamos directamente involucrados. Tenemos que irnos, Doris. Te agradezco la gentileza de habernos acompañado. Tuvimos una hora de conversación sobre cosas que son de nosotros, que pertenece a toda la comunidad, todas las vecinas y vecinos. Nadie puede ser indiferente ante lo que hoy está ocurriendo, y donde el trabajo de hombres y mujeres que están al frente de sindicatos, de organizaciones laborales, será siempre muy importante. El mundo político, social, económico, nos necesitamos todos en esta tarea para intentar cambiar Chile para mejor. Esa es la esperanza que tenemos ante estos nuevos desafíos que están aquí, a la vuelta de la esquina, el próximo 15 y 16 de mayo, siempre y cuando no haya una nueva suspensión de estas ya
postergadas elecciones. Muchísimas gracias, Dori, a cuidarte, tienes que cuidarte, un gusto y será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias. Gracias. Dori Sandoval, presidente de ANEF ha cerrado Buenos Días Región, que estará mañana junto a Ricardo en los comandos técnicos a las 8 de la mañana, luego de las noticias con Bio Bio la radio. Gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta mañana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Buenos Días Región.